Bueno, buenos días a todos. Eh, Desde el Grupo de Investigaciones en Estudios de Arquitectura y Ciudad de la Universidad del Tolima en Ibagué, queremos darle la bienvenida al segundo Simposio Internacional en Estudios de Arquitectura y Ciudad. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia y acompañamiento del arquitecto Daniel Ventura, de Ventura Birsi Arquitectos, desde Argentina. Arquitecto Daniel, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo le Bien. va a todos? Muy bien. El arquitecto Daniel Ventura es arquitecto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, doctorando en la Universidad de la República de Uruguay, decano de Arquitectura, Diseño y Planeamiento Socioambiental de la Universidad de las Flores, proyecto de investigación, la construcción tectónica del espacio, profesor adjunto de Arquitectura 1 a 4, Planificación Urbana y Proyecto Arquitectónico de la FADU, coordinador y profesor de la Maestría en Diseño Arquitectónico Avanzado, FADU-UBA, 1998 al 2012, dirige el programa de actualización Proyecto Material de la FADU-UBA, profesor en la Maestría de Arquitectura, Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Córdoba. Titular del estudio Ventura Birsi Arquitectos, su trabajo ha sido publicado en numerosos libros y revistas especializadas y fue distinguido con varios premios nacionales e internacionales de arquitectura. Con este saludo, esta introducción, le damos la bienvenida al arquitecto Daniel Ventura a nuestro segundo Simposio Internacional en Estudios de Arquitectura y Ciudad. Arquitecto, buenos días, bienvenido, y este espacio virtual es suyo. Muchas Bueno, gracias por acompañarnos. muchas gracias. Buenos días. Un placer estar en Colombia, aunque sea virtualmente. En Ibagué, que no conozco, pero estuve por ahí cerca, por Manizales, hace un par de años. Así que más o menos conozco la geografía tan hermosa que tienen por ahí, por esos pagos. Así que esperemos que muy pronto podamos cruzarnos. Gracias por la invitación. Para mí, la verdad, poder mostrar un poco el trabajo que hacemos y cómo este trabajo repercute directamente sobre la formación académica en los espacios, digamos, educativos que tenemos en Argentina. La verdad, para mí es muy importante poder llevarlo a ciertos espacios en Latinoamérica. Voy a compartir pantalla y les voy a explicar de alguna manera lo que tengo pensado para mostrarles. A ver, díganme si está. Sí, ya está activo. Ahí aparece la primera Sí, señor. y la segunda también. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno. Un poco la idea es, en esta charla, que voy a tratar de hacerlo lo más dinámica posible y por lo menos que podamos atravesar los problemas con los que nosotros estamos involucrados en la disciplina y tener una relación directa, qué es lo que pasa entre la disciplina, la profesión, el hecho constructivo directo y cómo repercute eso en la pedagogía, ¿no? Y entonces por eso la excusa un poco son estas tres obras que voy a mostrar, que son obras del estudio, que junto a Andrés Birsi tenemos hace 10 años aproximadamente, y que venimos construyendo una cantidad de obras de arquitectura de una escala intermedia, pero que nos permiten pensar sobre los problemas de la arquitectura. Estas tres obras que voy a mostrar son La Casa de Ladrillos, el edificio Giribone y la obra en Capilla, que es una casa que está en obra en este momento y que también parece interesante poder mostrar e hilar un poco estos tres trabajos que son del 2012 hasta la actualidad. Pero, digamos, para eso quería como hacer una introducción sobre cuáles son esos intereses que nosotros tenemos, ¿no? Y esos intereses que trasladamos directamente a la pedagogía. El primer punto importante para nosotros es esa dialéctica que existe entre la materia y el proyecto, ¿no?
y esta relación que tiene el proyecto frente a la construcción material del espacio. Y para eso, digamos, nos parece importante citar en este punto a Frampton, ¿no? Sobre esta idea que tiene sobre la tectónica, que hace mucho hincapié sobre la idea de la relación entre la técnica, la materialización y la introducción del espacio como problema de la arquitectura. Y él dice que la tectónica adquiere carácter de verdadero arte en la medida que equivale a una poética de la construcción. La inevitable naturaleza terrestre de un edificio posee un carácter tan tectónico y táctil como escenográfico y visual, aunque ninguno de estos atributos niega su espacialidad. Dice también que somos incapaces de pensar arquitectónicamente sin hacer especial énfasis en el desplazamiento espacial del sujeto a través del tiempo. Y acá hay un tema muy importante porque la idea de tectónica, que siempre está relacionada con la construcción material y la técnica, Frampton es el primero que involucra frente a esta relación el tema del espacio y su relación con la materialidad y el sujeto, ¿no? La persona que percibe esa relación material dentro del espacio. Este es un punto muy importante teórico sobre lo que de alguna manera se basa nuestro trabajo, ¿no? Y se basa nuestro trabajo también pedagógico. Y el otro punto es la dialéctica entre la materia y el proyecto, ¿no? Que es, digamos, el mismo punto, pero en una relación sobre los espacios de intermediación. Y esta idea de borde que Aldo Van Eyck y los Smithson trabajaron durante mucho tiempo y que para nosotros también es muy importante focalizar sobre este espacio intersticial, este espacio intermedio que existe entre los límites de los bordes de un proyecto de arquitectura. Y Aldo Van Eyck decía en 1954 que los proyectos deben manifestar en términos arquitectónicos el deseo real de superar las polaridades que realmente no existen, como lo individual y lo colectivo, lo material y lo emocional, la parte y el todo, la permanencia y el cambio, y el interior y el exterior. No son dualidades para Aldo Van Eyck, y nosotros creemos que tampoco existen esas dualidades ni polaridades. Ese hecho debe ser expresado en cualquier proyecto. Esta idea de no pensar en que existe una polaridad entre estos dos puntos nos hace pensar en esta idea de espacio de intermediación, ¿no? Y entonces, en ese paraguas con el cual tratamos de mover nuestro trabajo, hay 7 puntos que para nosotros son importantes incluir en el pensamiento en el momento de hacer un proyecto de arquitectura. Y acá el tema está muy ligado con lo pedagógico, ¿no? Porque estos 7 puntos que podrían ser secuenciales y para nosotros son importantes pensarlos desde el primero al último de manera secuencial, a medida que vamos entrando al proyecto de arquitectura, estos 7 puntos refuerzan esta idea de que la arquitectura no hay que prefigurarla, sino que hay que empezar a pensarla a partir de los problemas con los cuales están involucrados las variables que tienen hacer un proyecto. Uno muy importante, que es el estudio de los antecedentes. El estudio de los antecedentes tiene que ver con el valor que tienen las obras de arquitectura. Y esas obras de arquitectura que para nosotros tienen valor son materiales de trabajo. Es un material de trabajo con el que trabajar y hacer una nueva obra de arquitectura, ¿no? Deleuze decía que un texto es un texto de otro texto. Para nosotros, pensar que la arquitectura forma parte de otra arquitectura tiene que ver con esta transformación que el propio caso de estudio te permite pensarlo desde el fragmento y generar una nueva totalidad. Por eso esta idea también, ¿no?, que Enrique Vila Matas menciona en un texto, ¿no?,
en la literatura también pasa lo mismo. En El mal de Montano, del año 2002, voy a citar una pequeña frase de Vila Matas, decía: sin prisas fui haciéndome con un poco de estilo propio, no deslumbrante pero suficiente, algo inconfundiblemente mío, gracias al vampirismo y a la colaboración voluntaria de los demás, de aquellos escritores de los que me valía la pena encontrar mi literatura personal. Yo encontré lo mío en los otros, llegando después de ellos, acompañándoles primero y emancipándome después. Esta idea del vampirismo tiene que ver con esta idea de que a partir de pensar que le puedo sacar la sangre a otra literatura para poder después emanciparme y poder escribir mis propios textos, ¿no? Y acá me parece lo mismo. En la arquitectura deberíamos llevar este relato a partir de entender esta idea de llevarme la obra de arquitectura como material propio de trabajo. El otro punto es la puesta en valor de la estructura, ¿no? Pero la estructura no entendida como la estructura de sostén de la obra de arquitectura, sino la estructura arquitectónica. Y la estructura arquitectónica tiene que ver con el espacio, con lo que la propia estructura genera a partir de la construcción material de ese espacio, ¿no? Y entonces no es solamente cómo llegan las cargas al piso, que efectivamente es necesario, pero cómo se percibe esa estructura desde el sujeto. Y cómo el sujeto, dentro del espacio arquitectónico, puede percibir distintos tipos de relaciones que esa estructura tiene, el peso, la liviandad, ¿no? Esas cualidades que la propia estructura genera a partir de entenderla como estructura espacial, ¿no? Esta idea está relacionada con la reelaboración de la construcción espacial, ¿no? Y la construcción espacial se liga directamente sobre esta idea de umbral que hablábamos antes, ¿no? De la que hablaba Aldo Vaney. Y esa construcción espacial está dada por la construcción del espesor de ese borde, ¿no? La construcción del borde implica una relación de espacios de intermediación que van del interior al exterior, pasando por un semicubierto, o mismo los espacios interiores que pueden estar relacionados entre sí a partir de espacios de intermediación, ¿no? Y estos espacios no están limitados necesariamente por una pared o una puerta que divide un espacio del otro, sino la misma construcción espacial es la que cualifica la condición de espacio que puede llegar a tener este espacio de intermediación. En ese sentido, esa construcción tiene que ver con el siguiente punto, que habla sobre la valoración del lenguaje, la conciencia sobre la producción material. Esta idea de pensar que la arquitectura se construye y que se construye con los materiales, y estos materiales tienen formas, tamaños, pesos muy específicos, tiene que ver con esta idea de que el peso de estos materiales frente a esa construcción de espacio da cuenta de la forma por la cual se puede construir esa obra de arquitectura, ¿no? Y por eso esta idea de producción, Ana María Rigotti, una arquitecta teórica de Rosario, ella dice que existe la idea de que la forma es una manera de desmontar el modo de producción de cosas, y a menudo esa forma como tal no es abstracta, sino estrictamente dependiente de una materialidad. Lo que quiere decir, y que a lo que nosotros nos interesa, es que pensar en el problema de la materialidad implica pensar en el material y las formas con las cuales ese material nos permite hacer determinadas cosas y determinadas otras cosas no. Y en esa experimentación sobre las posibilidades del material es que la forma va a estar dependiendo directamente sobre su producción. Y también nos interesa pensar en esa definición o clasificación que hace Ignacio Paricio
sobre los sistemas de producción con los que divide a la obra de arquitectura, ¿no? Entonces él dice que esa producción material puede estar hecha por producción por montaje, producción por mampuesto o producción por colado. Y hacer esa diferenciación hace que nos pongamos a pensar esta relación que existe entre los sistemas de producción y las formas por las cuales se puede construir la obra de arquitectura. Y entonces, pensar en un mampuesto como un sistema, no necesariamente estamos pensando en el ladrillo, sino que estamos pensando en materiales que permiten sistematizarse y que se pueden poner con la mano. Y a partir de ahí uno puede generar experiencias diferentes o formas de producir esa sistematización por producción por mampuesto. Lo mismo pasa con el colado o con el montaje, ¿no? Los sistemas permiten formas de hacer arquitectura que generan un propio lenguaje. Y ahí está como ese siguiente punto, también importante, que tiene que ver con la expresión. Y el lenguaje está dado por esos materiales que van a configurar la propia obra de arquitectura. Y ese lenguaje es un lenguaje que está dado tanto por la técnica como por la materialidad. Y ese lenguaje va a ser contemporáneo en la medida que el uso de esos materiales esté puesto en función a los requerimientos de dicha materialidad. Y no importa si el material tiene miles de años de existencia, sino las formas por las cuales ese material está sistematizado dentro del lenguaje, nos va a dar un nuevo lenguaje. Y es a eso al que apuntamos, ¿no? Como un lenguaje contemporáneo y un lenguaje que posibilita esta lectura de arquitectura del lugar, ¿no? Y los materiales también están dados por el lugar en donde uno realiza esa obra de arquitectura. Por eso, el siguiente punto, y me parece también importante mencionar esta idea de continuidad que hay en el momento en el que nos vamos aproximando al proyecto, ¿no? Esta idea de los antecedentes, del referente, del pensar la estructura como pieza arquitectónica que genera el espacio, los bordes y la relación intersticial que existe entre un lugar y otro, el propio espacio arquitectónico, la construcción material y la presencia física de la arquitectura, que tiene que ver con el lugar, ¿no? Y el lugar tiene que ver con el contexto en el cual esa pieza de arquitectura está puesta en un espacio, ¿no? Y ese espacio físico, que no necesariamente es físico, también es social, político, económico, ¿no? Pensar que el contexto en el que esa obra va a involucrarse sobre ese territorio es que se va a, digamos, definir como una obra de arquitectura. Y acá quisiera citar a Moneo cuando habla de la inmovilidad sustancial, ¿no? Y para referirse al lugar, Moneo dice: la arquitectura alcanza su verdadero estatus cuando se realiza. El suelo es el que garantiza su condición de objeto. Sin el terreno, sin un específico y único lugar, la arquitectura no existe. Uno de los rasgos característicos que con más fuerza se distingue a la arquitectura es la construcción. Sin embargo, dice Moneo, quisiera reservar este concepto de arquitectura para la auténtica permanencia de la realidad construida, y tal deseo implica que haga acto de permanencia aquella inmovilidad sustancial que solo puede ser alcanzada con un lugar. Y en este punto, esta idea de esta secuencia con la que estamos manejándonos, esta idea de construcción, de producir una construcción a partir de los límites y esos límites que generan un espacio, cuando esa pieza arquitectónica encuentra su lugar, es, así como dice Moneo, es cuando encuentra su inmovilidad sustancial. Es para ese lugar y nada más que para ese lugar. Entonces, la arquitectura empieza a tener sentido respecto del lugar en el cual está implantada, ¿no? Y por último, ¿no? Y espero no haber cansado en esta introducción, porque
para mí es importante hacer hincapié en esto para poder entender las obras que voy a mostrar y cómo están puestas en relación a estas temáticas, ¿no? Y por último aparece los espacios para ser habitados. Y en este punto, y relacionándolo con nuestra formación, ¿no? Donde el programa de necesidades siempre aparece al principio, ¿no? Y creo que muchas de las escuelas están cambiando esa forma de pensar la arquitectura, no desde un programa y desde un sitio, sino desde la conformación del espacio arquitectónico para llegar finalmente a generar espacios para ser habitados. Y pensarlo en espacios para ser habitados es pensar en las acciones que se producen en esos espacios, ¿no? No pensar en un programa en términos de metros cuadrados, sino pensar en acciones, en los lugares, en lugares para dormir, para comer, para estar, para contemplar, porque probablemente a veces los programas de necesidades no involucran espacios que la arquitectura de alguna manera los puede provocar a partir de generar situaciones que tienen cualidades de espacios que no tienen específicamente un nombre, ¿no? Y entonces Zaida Musi, una arquitecta argentina en Barcelona, habla de, bueno, que estuvo hace poquito en el simposio, abriéndolo, habla sobre, en el libro Habitar el Presente, en pensar los espacios flexibles, ¿no? Y para generar nuevas maneras de pensar las formas de habitar. Y pensar en espacios flexibles implica, entre otras estrategias de diseño, definir una adecuada articulación de los diversos sistemas que confluyen en la vivienda. Y estos deben ser pensados de forma tal que permitan la mayor evolución y adecuación de los componentes y de los requerimientos cambiantes de los usuarios. O sea que cuanto más flexible sea la obra de arquitectura, va a permitir generar cambios y transformaciones en los usos de esa propia vivienda, ¿no? Y para eso, digamos, frente a esta introducción, ¿no? Me gustaría, digamos, contarles muy rápidamente dónde trabajamos nosotros. Trabajamos en Buenos Aires, en una ciudad capital de la República, en un territorio, la República Argentina tiene un territorio bastante amplio, vasto y muy cambiante de norte a sur y de este a oeste, donde la ciudad de Buenos Aires concentra, y el área metropolitana de la ciudad, concentra el 33% de la población de toda la Argentina. 33% de la población vive en este área que les estoy mostrando por acá, ¿no? Que es un área que tiene de largo unos 150 kilómetros de longitud, que va desde la ciudad de La Plata hasta la ciudad de Zárate. Esta línea norte-sur nace desde el río Paraná, que desemboca en el río de la Plata, que ustedes saben que es el río más ancho del mundo, que en el borde de la ciudad de Buenos Aires y de Colonia es una de las partes más finas del río de la Plata, que tiene 50 kilómetros, pero llega a tener 300 kilómetros de ancho entre una costa y la otra, entre Argentina y Uruguay. Nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, en el lado oeste del río de la Plata, mirando hacia el este, hacia Uruguay. En la ciudad capital, que es una ciudad que tiene 3 millones de habitantes, que está limitada justamente al este por el río de la Plata, el riachuelo que desemboca en el río de la Plata y una avenida de circunvalación que se llama la General Paz. El centro de la ciudad de Buenos Aires ocupa esos límites, ¿no? Y es pequeña frente al resto del conurbano bonaerense que va adicionándose en La Mancha hacia el sur, pegándose a la ciudad de La Plata, y hacia el norte, hacia las ciudades de Campana y Zárate, teniendo por ahora espacios rurales entre
entre una parte del área metropolitana y la última parte del área metropolitana. Las obras que les voy a mostrar, hay dos que están en la trama urbana de la ciudad, y hay otra que está a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que está en un pueblo que se llama Capilla del Señor, que digamos que formaría parte del límite del área metropolitana también, que está rodeada de campo alrededor. Estas obras tienen las particularidades sobre lo que les estaba hablando anteriormente. La casa de ladrillo, probablemente que muchos de los estudiantes conocen, está en la ciudad de Buenos Aires, en un terreno muy pequeño, en un barrio de densidad muy baja de la ciudad, al borde de esa avenida de circunvalación que se llama Avenida General Paz, en un lote entre medianeras, de 5 metros de ancho. Resulta que ese terreno tenía 10 metros de ancho, pero en algún momento se subdividió y se vendieron dos lotes diferentes de 5 metros de ancho por 15. Digamos que es una pieza arquitectónica que tiene el tamaño de una unidad de habitación, ¿no? En ese sentido, el trabajo que empezamos a realizar tenía que ver justamente con pensar este límite que existía entre el espacio público y el espacio privado, y cómo poder de alguna manera sintetizar a partir de la construcción material de ese borde el límite que posibilite ampliar la forma en la que esta propia obra pudiese conseguir la mayor cantidad de espacio disponible para los usos dentro de la casa. Esta obra también tenía la particularidad de que es una intervención sobre una casa existente, que lo que hicimos fue dejar la losa que compartían con la casa de al lado, vaciarla para poder producir el nuevo espacio, ¿no? Y en ese punto trabajamos sobre esta relación del intertrabado de estos ladrillos que posibilitaba la realización de un espacio, ¿no?, que pudiese ventilar y pudiese tener como distintas características, no solo de contención solar frente a la orientación, permitir que la parte más abierta estuviese por arriba y la parte más cerrada por un tema de límite entre el espacio público y el privado, y que cada una de las operaciones, pequeñas operaciones que se pudiesen hacer con las trabas de los ladrillos, permitieran tener distintos lugares, aunque sea como de pequeña medida, ¿no? Como este espacio posible de acceso, espacio semicubierto previo a entrar a la casa, ¿no? Y entonces esta idea de pensar las formas con las que el propio ladrillo podía permitir generar esta pieza de cierre. Esta pieza de cierre se empezó a trabajar como un sistema tridimensional que pudiese de alguna manera empezar a vincularse con el resto del espacio de la casa. No es una pieza como si fuera una fachada, ¿no?, un límite, sino que este muro, digamos, transparente, translúcido, tiene 90 centímetros de espesor, porque permite de alguna manera tener espacios dentro, que son los espacios de guardado de la propia casa. Y a su vez este muro que se va desmaterializando para permitir tanto el control de la luz como la entrada de la luz dentro de la casa, también empieza a generar los límites de los espacios interiores, haciendo que el propio ladrillo entre dentro de la propia obra. Y entonces esta idea también de transición entre el interior y el exterior empieza como a desvanecerse a medida que va llegando hacia los espacios de la propia casa, ¿no? La casa, de alguna manera, se llama casa de ladrillos probablemente por la expresión que la obra tiene. Pero este sistema de producción, que es por mampuesto,
es uno de los 3 sistemas con los cuales está desarrollada la obra, ¿no? Este sistema de mampuestos que conforma los límites del cerramiento es un sistema que no es portante. El sistema portante está trabajado por una estructura de perfiles metálicos que hace que sostenga los entrepisos y las losas de la propia obra. Los cerramientos son de mampuesto. Y estos cerramientos, ¿no?, van entrando desde la calle hasta el patio de atrás de la propia obra, ¿no? Y entonces, esto que va como tomando los distintos bordes, se van relacionando con la estructura de montaje de unos perfiles doble T que van sosteniendo la estructura. Y a su vez, un sistema de moldeado, que sería esta escalera, ¿no?, que es la que recorre de forma diagonal todas las instancias de las llegadas a los distintos entrepisos, es la que va terminando de generar el cierre de la propia obra. El trabajo fundamental que nosotros intentamos encarar sobre esta obra era el vínculo entre estos 3 sistemas de producción para generar la estructura espacial, ¿no? Y entonces, en ese punto, la idea era generar esta continuidad entre este pequeño patio de 4x4, ¿no?, de 4x4 metros, y muy profundo porque teníamos una obra atrás que tenía como 9 metros de alto, entonces quedaba ese patio encajonado que intentamos dejarlo de alguna forma abierto para que se pudiera generar esta continuidad entre el exterior y el interior de la propia obra, ¿no? La inclusión del entrepiso, este entrepiso que genera como esta doble altura en la entrada, bajás y empieza a aplastarte esto, entonces necesitas llegar hasta el final de la obra, y todos los bordes del propio proyecto están proyectados con los espacios de uso, ¿no?, para poder liberar el resto de la planta. Ahora vamos a ver una planta y voy a tratar de mostrar cómo intentamos llevar que genere el mayor grado de flexibilidad del espacio con los lugares de uso para comer, estar o dormir, y todos los espacios de uso complementarios en los bordes de la propia obra. Y entonces en estas imágenes se puede ver también esta relación que existe, expresiva, sobre los elementos que componen la configuración de todas estas partes de la obra. Los sistemas de colado, con la escalera en hormigón armado, los sistemas de mampuesto, con los ladrillos que van mostrando su forma de ser, ¿no? En este caso están puestos de panderete porque son un doble muro y muestran su característica de no ser portante, y esta relación portante de la estructura de montaje con estos perfiles que ponen de manifiesto la forma en la que llega la estructura al piso, ¿no? Y entonces esta idea de continuidad, de poder pensar que en este espacio tan mínimo poder encontrarse con el patio desde el lugar de la llegada, ¿no? Entonces uno llega y puede percibir esa continuidad, dejando liberado el espacio con las acciones de comer y estar en la planta baja. A medida que uno va subiendo y va recorriendo la obra, termina mirando de vuelta afuera, ¿no?, a la manera de la casa Curuchet de Le Corbusier en La Plata, donde al final del recorrido uno vuelve a mirar el parque. Nosotros al final del recorrido de la propia obra volvemos a salir a un patio, a un lugar abierto, a una terraza que te permite de vuelta visualizar el lugar que dejaste, que era el propio espacio público, ¿no? Y entonces, a partir de esas configuraciones empiezan a aparecer estos lugares y estos espacios, ¿no?, que están determinados justamente por las formas que generan los propios elementos constructivos que materializan el espacio arquitectónico. Y entonces acá
muy rápidamente voy a mostrar cómo la misma planta va dejando los lugares de uso para poder liberar el resto de las plantas, ¿no? El baño, la escalera que va a este desnivel donde está el lugar para comer, el lugar para cocinar, el lugar para estar, el lugar de los libros y el guardado, el parrillero, bueno, todos los elementos posibles en los bordes para poder liberar el resto de la planta, ¿no? A medida que uno que va recorriendo el espacio va a encontrarse con los otros lugares de uso, el primer lugar para dormir, ¿no? Con las vistas hacia este patio, y finalmente la llegada de la escalera con una ventana que vuelve a mirar el patio, uno retrocede y se encuentra con este espacio de acá, que es un posible segundo dormitorio o un lugar para los nietos, que en definitiva era ese espacio que nos habían requerido, ¿no? Como un lugar de juegos para los chicos, con su propia terraza y su propio baño con un vestidor. Y entonces, bueno, esta relación que tiene la propia obra frente a la materialización, está cada uno de los elementos pensados para poder producir en particular su propio desarrollo y en general su capacidad de resolver cada uno de los elementos con los que está constituyendo el espacio en general, ¿no? Pedimos un momento mientras se reconecta se hace el arreglo de la conexión. El arquitecto tiene un problema. Un momento, está hablando con el arquitecto, ya que tuvo un problema de conexión, ya retomamos nuevamente. Disculpas.
¿Ahí se me escucha? ¿Hola? Sí, ya está Ya nuevamente. está. Bueno, ahora voy a compartir. Disculpen, pero bueno. Creo que estaba por acá, ¿no? A ver, Cristian. ¿Estaba por acá? Yo creo que en una anterior. Acá en los Ahí cortes. vamos. Sí, señor, perfecto. Bueno, seguimos, disculpen, pero se me cortó la conexión. Bueno, lo que intentaba decir en ese punto era esta idea de pensar la construcción de todos los bordes para generar el espacio de la arquitectura y cómo esta imagen casi ciega hacia el exterior empieza como a generar ese vínculo de espacio interior pudiéndose ver con la luz, ¿no? El límite que llega hasta el dormitorio, ¿no? Esta idea de que el propio ladrillo se empieza a percibir también como profundidad y el espesor de ese límite empieza a ser un espacio, ¿no? Entonces esta idea de pensar en ese borde como espacio intenta como todo el tiempo escaparse y no ser necesariamente un muro, ¿no? Y ese muro generar de alguna forma el espesor suficiente para armar el espacio arquitectónico. Siguiendo como el desarrollo de estas intervenciones sobre el tejido urbano, con otra idea material y con otra forma de encarar la construcción, no los problemas, encaramos esta obra en un terreno también entre medianeras en la ciudad, en un tejido muy consolidado, más central en la ciudad, en un terreno de 9 metros por 35 metros, esta construcción de arquitectura posible de generar vivienda múltiple y que fuera capaz de también de liberar los espacios posibles para construir una pieza arquitectónica de hormigón armado que liberara de columnas el espacio interior y que permitiera de alguna forma tener departamentos de diferentes calidades, ¿no? y de diferentes tamaños, donde también de alguna manera nosotros íbamos a producir el proyecto, la dirección, la construcción y la venta de los departamentos, ¿no? Esta idea de pensar de que el arquitecto puede producir todas esas cosas para, de alguna forma, hacer la obra de arquitectura. Y en ese punto también aparece esta idea de espacio de borde, ¿no? Espacio intermedio. También el mismo problema que en la casa, pero resuelto de otra manera. Ahora, con otro lenguaje y otras técnicas para construir espacio de intermediación. De vuelta en la ciudad, donde necesita un filtro entre estos dos tipos de espacios, donde la ciudad necesita también la orientación, de alguna forma el control de la entrada de luz frente a los espacios interiores, ¿no? Y también la forma en la que este espacio necesita ventilar para también generar su propio control del calor en verano, ¿no? Entonces este espacio empieza a ser también parte de unas resoluciones que tienen que ver con el proyecto de arquitectura.
Y este proyecto involucra el espacio, no solo el espacio de borde, sino que ese espacio de borde se va ensanchando a medida que uno va atravesando los diferentes lugares que tiene la propia, que tiene el propio edificio, ¿no? Y entonces esta estructura de hormigón armado que empieza a verse a través del cerramiento metálico, ¿no?, genera como esta idea de que uno pueda caminar aplastado por esta primera parte del edificio, ¿no?, que es un bloque que tiene 7 viviendas, 4 que son iguales, que son unidades de 2 dormitorios, ¿no?, que miran tanto al frente como al contrafrente a través de este patio. El espacio que va ampliándose hacia el fondo del lugar, con una unidad que es el estudio donde nosotros trabajamos, porque también nosotros produjimos esta obra para quedarnos con el estudio de arquitectura, que de alguna manera es nuestro lugar de trabajo, y este lugar de trabajo también, que está puesto en términos de como si fuera un pequeño taller donde no es una oficina de arquitectura, sino que tiene más que ver con un lugar amplio donde se puedan hacer varias funciones, ¿no?, porque también, además, acá nosotros generamos las reuniones de facultad, armamos los trabajos, los concursos, hacemos nuestras obras de arquitectura. Entonces, es un lugar bastante flexible que permite tener como esta continuidad con este patio que es del propio estudio, y después 2 viviendas más que son diferentes, que son el dúplex de la planta alta y un departamento también de 2 dormitorios, pero con terraza propia, ¿no? Y esta idea de que uno llega desde un lugar casi con una transparencia que viene de la vereda hasta irrumpir en este espacio donde la estructura y la expresión de la estructura genera de alguna forma el lugar principal de esa obra, ¿no? Paso las plantas rápido porque el sentido que tiene esto es como entender cómo la continuidad entre el espacio público y el privado, y cómo se llega a este lugar donde la relación que tienen las estructuras son la estructura arquitectónica de la propia configuración de las unidades de viviendas que tiene este edificio, ¿no? Y entonces esa estructura que se empieza a ver con las vigas invertidas que a su vez arman los balcones de las unidades, o las vigas que tienen 2,5 metros de altura, que son las que permiten colgar las losas del último piso y así liberar también de vigas el propio espacio, ¿no? O este encuentro de vigas estructurales que sostienen y hacen que cuelguen estas escaleras de hormigón que arman el recorrido de la propia obra, ¿no? Y todos los elementos que están pintados de negro pertenecen como a los sistemas de montaje de los cerramientos que van generando las distintas relaciones interior-exterior de las propias unidades, ¿no? Y entonces acá también se puede ver cómo en la unidad del estudio, donde también esta generación de espacio intermedio, espacio semicubierto, espacio de borde con los cerramientos de las unidades de las plantas de arriba, al igual que en el frente, este espacio es el espacio verde de la propia obra, porque está generado por unas rejas que están a nivel de las vigas invertidas, donde de alguna manera nosotros lo pensamos para que se genere como esta circulación vertical de aire, y además para poder liberar los balcones y que las personas que habitan las unidades puedan poner las plantas sobre ese lugar, y entonces el espacio también interior empieza a generar como este vínculo entre el afuera y el adentro, ¿no? Y entonces esto que también, esta idea de transparencia o traslucidez, donde se empiezan a ver los distintos sistemas de producción, ¿no? El cerramiento metálico con chapa perforada. La chapa perforada que te permite ver a través la estructura de hormigón, que es la que genera en estas vistas, digamos, las vigas invertidas de los propios balcones,
o la viga de cierre de la obra, donde de vuelta la última planta está colgada para poder liberar a la estructura de columnas dentro de las propias unidades. Y entonces el mismo borde va atravesando las diferentes instancias, como si fueran unas capas, ¿no? Como si fueran unos layers que van dejando atrás las distintas sucesiones de sistemas que van conformando el propio cierre de la obra de arquitectura, ¿no? Entonces ese cierre se va configurando de esta forma, con elementos que son móviles, y entonces esto de alguna manera queda abierto según la necesidad de cada uno de los usuarios de las propias unidades, pero que permite a su vez también generar dentro de las unidades una relación espacial bastante importante, ¿no? Y que la percepción de las personas que viven en ese lugar no sea de límites muy precisos, sino que los límites se van desvaneciendo a medida que se va viendo sucesivamente los distintos lugares que aparecen detrás de esos límites, ¿no? Lo mismo pasa acá en el espacio del estudio que les comentaba, ¿no? Esta idea de tener el gran espacio de trabajo, el espacio de trabajo taller, el lugar donde están las computadoras frente a esa viga de hormigón que deja entrar la luz por encima y entonces te deja ver cuando tenés la computadora un límite que es el límite del propio cerramiento, y el espacio que va generando una gran amplitud, y esa amplitud está dada también por las sucesiones que tienen los propios límites de la obra, ¿no? O como en las unidades de vivienda, que estas de alguna manera son las unidades que nosotros tuvimos que empezar a vender para poder construir el edificio. Íbamos vendiendo a medida que, digamos, íbamos avanzando con la construcción de la obra, ¿no? Esta obra nos llevó un tiempo bastante grande porque empezamos en el 2009 y la terminamos en el 2013. En el 2009 compramos el lote, después juntamos a la gente que iba a invertir, los primeros inversores, con eso empezamos a construir la obra, armamos el proyecto, la documentación y empezamos a generar así esta construcción casi artesanal donde nosotros estábamos muy presentes en el momento de la construcción, ¿no? Entonces, esta idea de pensar en los propios instrumentos que nos da la propia arquitectura para poder producir estas continuidades, ¿no? Con las carpinterías que llegan hasta la losa, la continuidad de la losa, la continuidad del piso, la posibilidad de tener este cerramiento que permita ver más allá y controle un poco la luz, esta idea de generar flexibilidad dentro de los propios espacios. Y cuando el recorrido termina en esta unidad, donde de vuelta tanto el ascensor como la escalera llegan a un pequeño hall, ¿no? Exterior, ¿no? Uno llega a su casa en el momento en el que abrió la puerta de su casa y no existe como el hall cubierto, ¿no? Muy tradicional de las obras de arquitectura de propiedad horizontal en Buenos Aires, ¿no? Donde uno entra en la planta baja a un hall y se encierra en un espacio cerrado. Acá la idea era tratar de visualizar esta idea de recorrido exterior semicubierto, como si la continuidad del espacio público abierto estuviese adentro del propio edificio, ¿no? Y a la llegada de esta unidad, por ejemplo, uno entra por una puerta, pero entra a un patio. Entonces es como si estuviese entrando de vuelta a una vivienda unifamiliar, ¿no? Entonces, esta relación de la casa dentro del edificio, el patio, ese patio que también tiene como medidas mínimas, donde lo que permite es de vuelta pensar en la relación que existe entre un espacio pequeño y contar todos los espacios intermedios que esto tiene para llegar al espacio interior, genera una percepción del lugar de una amplitud muchísimo más grande, ¿no? Entonces, el cierre del edificio con los mismos parasoles, con los mismos cierres,
con los mismos lugares para poner las plantas, permite tener esta terraza de 2 metros, el espacio interior de 4,5 metros, más 1,5 metros de la otra terraza. Este departamento, que tiene una planta baja de uso de 3 metros por 9, de 3,5 metros por 9, termina teniendo 9 metros por 9 metros, más todo lo que uno percibe por detrás de esos límites que tiene la propia estructura arquitectónica, ¿no? Y también esta idea de pensar que los elementos tienen más de una función dentro de la propia obra, ¿no? Esta viga que veíamos antes, que desde el patio, que es donde cuelga este último piso, funciona también de cierre para este dormitorio, que es un dormitorio también pequeño, pero que a su vez mira a esta doble altura, mira a este patio, y la viga no deja que de alguna manera te mire el que está en el departamento del otro lado del patio, ¿no? Entonces genera una situación que este propio dormitorio tiene una medida que te permite superar la medida de la propia superficie. Por eso esta idea de pensar, o como decíamos antes, en que si el programa dice dormitorio 9 metros cuadrados, uno puede llegar a pensar que este dormitorio tiene esos 9 metros cuadrados, que es el lugar para dormir, pero el lugar perceptivo de este lugar es muchísimo más grande y escapa a las propias líneas de la propia superficie, ¿no? Y lo mismo con esta idea de pensar en los límites que te da la propia normativa, ¿no? Y acá, aprovechando, por ejemplo, los límites de los retiros que tiene la normativa de Buenos Aires, generamos esta entrada de luz en el baño principal de esta obra, ¿no? Donde el propio retiro genera una entrada de luz para poder iluminar y ventilar este patio, ¿no? Y por último, no sé, Cristian, cómo vengo con la hora, porque sé que después tenemos otra ponencia. Tranquilo, Daniel, pues ya hablé con la arquitecta Ana Elvira y podemos extendernos unos 10 minutos más. Bueno, 10 minutos más y terminamos. Y por último, esta casa, que como les contaba, está a 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, también empieza a replantearse esta idea de pensar cómo hacer una casa que está en el borde de un pueblo, pero mirando la ruralidad, ¿no? Y esta idea también de límite, ¿no? De borde, que nos plantea también el propio terreno, nos permite pensar en distintas formas de aproximarnos a la construcción de esta obra. Por un lado, la reformulación de la bovedilla, que es un sistema constructivo tradicional de los pueblos de la provincia, traídos digamos, de técnicas constructivas de los españoles a finales del 800, a principios del 900, ¿no? Con esta idea de la bovedilla catalana y la construcción en ladrillo y la estructura metálica. Y la idea también de los bordes de chapa acanalada, que de alguna manera el paisaje rural de La Pampa en Argentina está dada por estos galpones que son de alguna manera silos o lugares de reserva de granos y eso que acontece en el campo, también traerlo a la propia arquitectura, ¿no? Y esa arquitectura que no deja, digamos, los problemas con los que de alguna manera también trabajamos, ¿no? Esta idea de los sistemas, ¿no? Cómo los sistemas de montaje aparecen en esta obra, también como recurso para poder pensar una obra que de alguna manera se construye a 80 kilómetros de donde está la dirección de la obra y nos posibilita a nosotros generar desde los talleres formas de aproximarnos a la construcción material, ¿no? Y en ese sentido, en esta casa que tiene como límite el propio campo, digamos que sería la última medianera que aparece dentro del territorio del pueblo, ¿no? Porque frente a eso está
la línea del campo, ¿no? Y entonces nosotros materializamos esta medianera y tocamos en 2 puntos una casa que está por escaparse mirando la línea del horizonte del campo que está vecino. Y entonces se construye una platea de hormigón que está elevada a 50 centímetros del piso, unas paredes de ladrillos que son las contenedoras de los cerramientos y una estructura metálica que posibilita de alguna forma armar la bovedilla de los techos y armar el espacio arquitectónico que finalmente termina organizando la propia obra de arquitectura. Y en ese sentido, estas maquetas que ilustran de alguna manera los elementos, digamos, configurativos de la propia obra, arman lo que sería la estructura arquitectónica, ¿no? Y entonces empieza a aparecer el espacio. Y el espacio aparece con las vistas directamente hacia el campo, que es el lugar a donde esta obra mira, y es esta obra donde se empieza a desplegar las miradas frente al propio espacio, ¿no? Y entonces aparecen 2 lugares: el lugar de intermediación entre la ciudad y el campo, este espacio de acceso que está agarrado en 2 puntos y que uno lo puede empezar a recorrer a través de esta escalera, el espacio que empieza a mirar y empieza a girar hacia el norte, que es el lugar hacia donde de alguna manera todas las visuales empiezan a dar, ¿no? Y este cerramiento también de chapa perforada que permite tener una especie de faro al final del pueblo, ¿no? Te permite generar también ese espacio de control, filtro e intermediación, el norte de la orientación de la propia obra, ¿no? La casa de alguna forma se distribuye de esta manera. Hay una rampa que te hace entrar a la plataformita esta que tiene una doble altura, pasás por un espacio de hall donde aparecen los lugares de uso, cocina, baño, parrilla, y al girar aparece el lugar social, ¿no? El espacio de estar, el espacio para comer, el espacio para contemplar el campo. Y a medida que de alguna forma esta obra empieza a construirse, empieza a construir con los ladrillos la generación de la estructura del espacio arquitectónico, ¿no? Y entonces empieza a aparecer de vuelta este lenguaje, ¿no? El lenguaje expresivo del que hablábamos en esos 7 puntos, ¿no? Donde la estructura forma parte del sostén de la obra, pero a su vez forma parte de la generación de la cualidad expresiva de la propia obra. La bovedilla de vuelta como lenguaje técnico, como forma técnica de construir, ¿no? Un poco la memoria y de resignificar en términos de memoria una nueva forma de pensar la expresión en la arquitectura. Entonces casi todo nuestra mirada estuvo puesta sobre pensar las formas de construir, que ya casi, digamos, no había mano de obra posible que se acordara de cómo hacer esto. Volvimos a traer gente que pudiese, digamos, materializarlo, y se pudo materializar tranquilamente, formas muy fáciles de hacer arquitectura y muy rápido, ¿no? Y entonces empezó a aparecer como esta idea de horizonte, ¿no? A medida que íbamos llenando estas bovedillas, encontramos como esta idea de pensar que el propio límite de la propia obra era el propio horizonte, ¿no? Y entonces esta idea de mirar hacia ese lugar, que es el mismo campo, ¿no? Donde de alguna manera la idea de borde estaba puesta justamente en ese lugar, ¿no? Y este es un lugar donde aparecen como estas visuales. Y entonces acá, a medida que la obra fue creciendo, hoy está en una instancia un poquito más superadora que esta, pero lo que les quería mostrar era justamente esta forma de construir el espacio, ¿no? El espacio con los elementos de montaje,
esta idea de umbral que existe entre la medianera y la casa, ¿no? La casa se va desprendiendo de su propio límite, ¿no? Del límite de los vecinos, ¿no? Y empieza a desprenderse para poder generar el nuevo espacio de recorrido que tiene esta propia obra. Entonces uno entra en este espacio de acá con una doble altura y está fuera, todavía no entró en la casa, ¿no? Pero a su vez tiene un espacio intermedio acá de un verde que va metiéndose adentro de la casa porque esto tiene una carpintería que te permite ver después todas las posibilidades de relación con la naturaleza, ¿no? Y entonces, de vuelta, ¿no? El espacio en doble altura que está generado por el espacio de estar, que también el mismo ladrillo te va acompañando las formas en las que se va configurando el mismo espacio, ¿no? O la escalera que va desprendiéndose de la propia medianera, dejándote entrar la luz del lado de la casa del vecino, ¿no? Entonces un poco esta imagen, ¿no? de cerramiento de mampuesto con una estructura de montaje por encima que permite generar esta idea de casa que mira hacia ese paisaje, ¿no? Y un poco este fotomontaje que quizás termine siendo de esta manera, pero esta idea de que la propia chapa empiece a generar el propio límite y que empiece a delimitar lo que deja afuera y lo que mira hacia el otro lugar, ¿no? Lo mismo que esta mirada hacia el norte, hacia la pileta, hacia el jardín, hacia ese espacio que empieza a abrirse de esta manera y empieza a dejar de vuelta espacios intermedios entre el afuera y el adentro. Y un poco con estas imágenes quería como hacer hincapié en estas formas teóricas en las que nosotros nos aproximamos al proyecto y que nos aproximamos a la pedagogía, ¿no? Y que creemos que para hacer arquitectura es necesario tener en cuenta estas problemáticas y poder trabajar con eso. Por eso nos interesa pensar la arquitectura desde la arquitectura y nos interesa pensar la arquitectura como una expresión de experimentación y de investigación. Creemos que la arquitectura es y debe ser investigativa y que investigando sobre los problemas de la arquitectura, sin irse probablemente a otras disciplinas, podamos generar esa transformación que hace que tengamos un nuevo lenguaje arquitectónico o un lenguaje arquitectónico que posibilite hablar de nuestros propios lugares, ¿no? Y nuestros propios lugares es nuestra región, es nuestro lugar, nuestra zona de estar con nuestro propio territorio, ¿no? Y para terminar quería dejarles una cita del libro Entrelazamiento de Stephen Hall, que habla sobre el entrelazamiento, ¿no? Que me parece un tema súper interesante para poder pensar. Y dice que la arquitectura ha de permanecer en el ámbito de lo experimental, abierta a nuevos valores e ideas. El entrelazamiento constituye un entremedio que oscila del interior a lo exterior. Nuestro cuerpo se desplaza y al mismo tiempo se acopla con la sustancia del espacio arquitectónico. Y acá hay dos puntos, digamos, probablemente fundamentales que de alguna manera las fui acentuando en la exposición, pero que tiene que ver con esta idea de experimentar, investigar, que tiene que ver con esta idea de entrelazar, ¿no? Y el término entremedio que usa Stephen Hall, pero que podría vincularse con el tema de umbral que usa Aldo Van Eyck, esos temas de borde que existen entre ese entremedio y, por último, esta idea de que el cuerpo se desplaza. Y pensar en el cuerpo que se desplaza es pensar en el sujeto, ¿no? Pensar en las personas que habitan esos espacios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la idea de espacio arquitectónico está vinculado fundamentalmente con las personas, ¿no? Las personas, nosotros, que somos las medidas de todas las cosas,
y este lugar y este espacio de intermediación que podemos experimentar en el momento en el que vamos aproximándonos al proyecto de arquitectura. Bueno, muchas gracias por escucharme. Espero no haberme pasado mucho tiempo, haberle dejado tiempo a mi compañera y bueno, estoy a disposición para lo que quieran y un honor haber participado de este simposio. Muchas gracias. Arquitecto Daniel, muchísimas gracias por su presentación. Realmente ha sido maravilloso poder contar con esta participación. Realmente para nosotros y para nosotros como arquitectos y para los estudiantes de arquitectura, escuchar de la voz de los autores, ¿cierto?, de estos proyectos que han sido tan mencionados y reconocidos a nivel latinoamericano, entender, digamos, los procesos a los cuales se llega a la arquitectura y se piensa la arquitectura desde su oficina y desde el espacio académico en el cual usted realiza pues sus ejercicios investigativos. Quisiera aprovechar estos 7 minutos antes de dar la palabra y la presentación a la arquitecta Ana Elvira Vélez, por si alguien tiene algún comentario o una pregunta puntual para desarrollar en estos últimos 5 minuticos. Yo quisiera hacer una pregunta. Arquitecto Daniel, buenos días. Hola, Valentina. ¿Cómo estás? Bien, Yo, muy bien. digamos que cuando te escucho hablar y tienes esa construcción metodológica que implementan en la construcción de los proyectos de ustedes como oficina de diseño, me gustaría saber si digamos que ese proceso metodológico nace o se construye también en lo académico, si uno podría decir que primero fue esa construcción en lo académico como docente, o si digamos que las dos experiencias, pues la laboral profesional y la académica fueron las que construyeron también esa metodología de la oficina de diseño. Pues me surge como esa pregunta. Bueno, se van retroalimentando. Nosotros, de alguna forma, estamos en los espacios académicos desde el primer momento en el que, digamos, hicimos la primera obra, ¿no? Y siempre uno está relacionado con el otro. Nosotros pensamos precisamente que es necesario estar en los ámbitos académicos para poder pensar formas y maneras de enseñar arquitectura, y en la práctica para poder también experimentar esas formas con las que en la academia podemos decir determinadas cosas y retroalimentar, porque nuestras propias obras son parte de la experiencia que puede tener un estudiante para poder entender que desde, digamos, lo académico se puede producir una obra de arquitectura y no está escindida una cosa de la otra. Por eso para nosotros es muy importante estar en los dos ámbitos, ¿no? Porque podemos llevar de un lado y del otro. Y también nuestras obras forman parte de como la formación que también hacemos cuando construimos con el propio cliente la forma en la que vamos a hacer las obras de arquitectura, ¿no? Entonces necesitamos todo el tiempo el uno de lo otro. Ahora, en la pedagogía nosotros estamos todo el tiempo pensando el mejor ejercicio o los mejores ejercicios para que los estudiantes puedan hacer el mejor proyecto, ¿no? Y siempre están basados en relaciones que tiene la arquitectura con la propia arquitectura. Por eso nuestra idea y nuestra primera parte siempre tiene que ver con los casos de estudio, porque entendemos que desde un caso de estudio operativo uno puede sacar un montón de información para poder producir una nueva obra. Y esa nueva obra es una transformación de la anterior, ¿no? No es una invención, sino que la transforma de tal forma que lo que genera es un nuevo lenguaje. Y a nosotros nos interesa pensar eso. Lo pensamos desde lo pedagógico porque inventamos ejercicios para que eso suceda,
y aprovechamos esas maneras de ver y de revisar con los estudiantes para hacer nuestras propias obras. O sea que, si me preguntás, es como que es una unidad que va como mutando de un lugar al otro, ¿no? Y son las dos necesarias, sí. Vale, muchas gracias. No, gracias. Gracias. Gracias Tenemos a vos. 5 minutos. No se te escucha, Cristian. Tenemos 5 minutos para respuesta a otros dos preguntas. Arquitecto Dimitri Zabowski y Ángel Castañeda. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buenos días, arquitecto Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas Dimitri. gracias por esa presentación tan bonita. Se identifica mucho, digamos, con mi manera como me aproximo al proyecto. Y hay una cosa muy bonita que precisamente en estos días estaba, digamos, como trabajando, y era el tema como de habitar el corte por fachada, que el corte por fachada a veces aparece como un elemento final o como responsabilidad del constructor y el que detalla, pero no se detiene como a pensar que el corte por fachada es, digamos, se piensa al igual que como se piensa de pronto en el momento de proyectar la planta o proyectar el corte general, esa solución técnica constructiva y en el caso de tus proyectos que presentas, que me parece bellísimo, es un espacio habitable, ese límite que empieza a establecer una complejidad tan grande en la solución. La pregunta mía va, digamos, en tus proyectos, ¿en qué momento aparece ese corte por fachada? Si es un elemento que aparece tal vez cuando ya hay unas ideas o es un elemento generador del mismo proyecto cuando se está planteando, se está consolidando la idea. Te pregunto esto es un poco porque pues yo venía trabajando también un poco en ese tema como de romper esa linealidad del proceso de diseño, sino que pues hay momentos que de pronto uno llega al corte de fachada y le toca devolverse a replantearse cosas desde el comienzo. Allá va orientada mi pregunta. Muchas gracias. Sí, no es un espacio resultante, digamos, no es que, bueno, uno tiene la planta, bueno, tiene un corte y después piensa la forma en la que se materializa eso. A nosotros nos gusta trabajar con fragmentos de obras de arquitectura, ¿no? Esos fragmentos son unas especies de recorte tridimensionales que, digamos, siempre hacen hincapié en la construcción del límite, sea el límite cual fuera, no necesariamente el de una fachada, puede ser un límite interior-interior, un límite interior-exterior, interno de la propia obra, pero siempre hay como una construcción tridimensional, te diría artesanal, de cómo generar estos espacios intermedios, ¿no? Y que justamente que la decisión no sea un muro o una reja, no sé, algo que divida muy fuerte esa relación, sino que al contrario, se va materializando con las lógicas con las que de alguna manera cada proyecto pueda llegar a involucrarse. Ese cerramiento a veces puede ser cerramiento, a veces puede ser un muro portante, a veces puede ser la estructura espacial, a veces son todas esas cosas juntas que confluyen y arman un sistema que permite que tenga algún tipo de uso. Y si tiene más de un uso simultáneamente, mejor, ¿no? Es como en el edificio esta idea de que la baranda también era el lugar para apoyar las macetas y que para apoyar las macetas también fuera esté materializado con un elemento que dejara pasar el aire y que a su vez eso nos permitió a nosotros ganarle superficie máxima al código de planeamiento que nos pedía una superficie máxima, pero como eso estaba hecho con un material que permitía pasar aire, no computaba superficie. Entonces ganamos superficie de aire en un espacio interior que genera como una situación mucho más grande de la que te posibilitan los metros cuadrados, ¿no? Entonces, todas esas variables juntas, en general, conforman una posibilidad de armar tridimensionalmente un pensamiento. Nosotros pensamos en 3 dimensiones, ¿no? Y en esas 3 dimensiones están los usos que puede haber en los bordes, ¿no? Y a veces los usos
digamos, pueden ser múltiples y no están escritos en ningún programa de necesidades. En ningún programa de necesidades dice lugar para apoyar macetas, ¿no? Entonces, quiero decir, tantos metros cuadrados. Porque eso los va construyendo como el propio espacio arquitectónico. Por eso me parece que esta idea de construcción tiene que ver con la posibilidad de generar ese tipo de variables con los elementos que están produciendo la arquitectura, ¿no? Pero sí, no pensamos en fachada, por ejemplo, o no pensamos en un lugar donde después hay alguien que lo materializa, sino que la materialización forma parte de la construcción de ese lugar, y ese lugar empieza en los bordes, no termina en los bordes, ¿no? Como si fuera una necesidad para que quede lindo hacia el espacio público, ¿no? Sino que construye sentido frente al resto de la propia obra. No sé si te contesté, Dimitri, pero sí, quiero señor, decir... no, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Me quedó muy claro cuando dices que no es un espacio resultante, porque a veces queda un poco eso. La fachada es algo que resultó de la planta y el corte, pero que no se pensó. Muchísimas gracias, arquitecto. Bueno, muchas gracias, arquitecto Dimitri, muchas gracias, Daniel. Yo realmente quiero agradecer por acompañarnos en este espacio académico, en este momento de virtualidad, pero que realmente quisiéramos compartir con usted y con su conocimiento y la experiencia que tiene desde el ámbito académico y profesional en la presencialidad posteriormente. Y muchas gracias realmente por estar aquí con nosotros. No, al contrario, encantadísimo. Cuando superemos toda esta pandemia, ojalá podamos vernos, y me encantaría ir a Colombia porque me encantan los paisajes colombianos. Seguramente así será, y aquí lo estaremos esperando. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir este momento. Gracias.